escuchas su emisora cristiana Radio Bajo la Unción. Sintonízanos en el dial 89.6 FM. Búsquenos en www.radiobajounción.com. Nuestro WhatsApp 339 11 858. Bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Bendito Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra en esta noche. Utiliza estos labios de barro, alfarero divino. Utilízalos para que tu palabra llegue donde tiene que llegar. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. La paz del mundo en contraste con la paz del Señor Jesucristo. Estimado oyente, el Señor Jesucristo puede brindarnos paz duradera, incluso durante las dificultades y las pruebas. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En un mundo de agitación social, política y religiosa, surgen varias preguntas. ¿Qué necesitamos para tener paz? ¿Buenos amigos? ¿Una familia amorosa? ¿Seguridad? ¿Protección? ¿Bienes abundantes? En ocasiones pensamos que nuestra vida debe cumplir con requisitos como esos para que en verdad podamos sentir paz. Sin embargo, la vida jamás será perfecta y sencilla en todos los aspectos. Entonces, ¿cómo podemos afrontar las pruebas y sentir paz al mismo tiempo? El mundo nos dice que solamente puede sentirse paz cuando no hay conflicto alguno, pero no es verdad. Por medio de su evangelio, el Señor Jesucristo nos proporciona una paz interior que sobrepasa la paz que ofrece el mundo. Si confiamos en Él con fe, podemos sentir paz en cualquier circunstancia. El Salvador enseñó: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Las siguientes son algunas de las formas en que la paz del mundo es distinta de la paz del Señor Jesucristo. Miremos la paz del mundo. El mundo dice: la paz debe llegar de forma instantánea. No deberíamos tener que esperarla. No puedes hallar paz durante las dificultades. La paz es la ausencia de guerra. La paz se alcanza cuando vives tal como quieres vivir. Admitir tus faltas y debilidades no trae paz. El mundo sigue diciendo: la paz se logra al centrarte solamente en tus propias necesidades. La paz se obtiene al procurar la aprobación de los demás. El mundo sigue diciendo: debemos tratar de alcanzar nuestra propia paz individual. Y el mundo sigue diciendo. Pero como acabamos de ver, la paz del mundo no es una paz estable, no es una paz segura, no es una paz confiable. Examinemos ahora el contraste con la paz del Señor Jesucristo. En ocasiones tenemos que aguardar la paz. No obstante, no nos demos por vencidos. Confiemos en Dios y creamos en las cosas buenas que están por venir.
La paz puede llegar incluso en medio de las pruebas. La paz puede hallarse en cualquier circunstancia. La paz se alcanza al vivir el evangelio completo y al obedecer la palabra de Dios. El arrepentimiento sincero nos da paz. Lo hermoso de la palabra arrepentimiento es la promesa de que se puede escapar de los viejos problemas y de los viejos hábitos y de los viejos pesares y los viejos pecados. La paz se halla entre las palabras más esperanzadoras y alentadoras. El arrepentimiento genera un cambio que produce frutos dignos de arrepentimiento y sí, trae vida apacible al estar a cuentas con Dios. De todo el vocabulario del Evangelio, el arrepentimiento, bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, recibimiento del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, son las palabras que ofrecen una nueva vida por la gracia de Dios. La paz llega al prestar servicio real, no un servicio aparente, y poder ser un pacificador para los demás. La paz se logra al esforzarnos en vivir la vida con Cristo, alcanzando ser dignos discípulos del Señor Jesucristo. El tipo de paz que se promete como recompensa a la rectitud es el don prometido de la vida eterna mediante el sacrificio expiatorio del Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Si hacemos del Señor Jesucristo el centro de nuestra vida, en verdad sentiremos que Él nos concede verdadera paz. En este mundo experimentaremos momentos difíciles, pero tenemos la bendición de saber que tenemos a Cristo, nuestro fiel amigo, a quien acudimos en cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier dificultad. El Salvador dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiemos, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Estimado oyente, la paz es posible hoy y para siempre, gracias a la expiación del Salvador. El Señor Jesucristo nos reconcilió todas las cosas las reconcilió, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces podemos definir la paz de Dios. Definámosla. La mayoría de las personas definirían la paz como la ausencia de ansiedad y estrés mental. La única vez que algo similar a la paz se encuentra en la Biblia, en 2 Corintios 12:13, donde Pablo dice que no tuvo paz porque no encontró a Tito en Troas. La traducción literal de esta frase es reposo de mi espíritu. La Biblia usa la palabra paz de diferentes maneras. La paz a veces se refiere a un estado de amistad entre Dios y el hombre. Esta paz entre un Dios santo y la humanidad pecaminosa se ha llevado a cabo por medio de la muerte expiatoria de nuestro Mesías, nuestro Salvador. Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Además, como sumo sacerdote, el Señor Jesús mantiene ese estado de amistad con Dios en nombre de todos.
los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Este estado de amistad con Dios es un requisito previo para la paz mental y el alma, la que a veces tiene que ver con un estado de seguridad. Definitivamente se obtiene cuando tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Podemos experimentar la verdadera paz, que es un fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, la vida de Cristo en nosotros. Gálatas 5:22-23. Isaías 26:3 nos dice que Dios nos guardará en perfecta paz si nuestras mentes están enfocadas en Él. Es decir, que nuestras mentes se apoyen en Él, se centren en Él y confiemos en Él. Nuestra tranquilidad de la mente es perfecta o imperfecta en la medida en que nuestro corazón y mente permanezca en Dios y no en nuestros intereses egoístas o en nuestros problemas. La paz se experimenta cuando creemos lo que la Biblia dice acerca de la cercanía de Dios, como en el Salmo 139:1-12, acerca de su bondad y poder, su misericordia y amor por sus hijos, y su plena soberanía sobre todas las circunstancias de la vida. Pero no podemos confiar en alguien que no conocemos. Por lo tanto, es importante llegar a conocer íntimamente al Señor Jesucristo, el príncipe de paz. La paz se experimenta como resultado de humillación, sometimiento y reconocimiento en la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Se puede experimentar la paz en la mente y en el corazón como el resultado de reconocer que un amoroso y sabio Padre tiene un propósito en nuestras luchas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Dios puede sacar una cantidad de cosas buenas, como la paz, de las aflicciones que experimentamos. Incluso la disciplina y el castigo del Señor dará fruto apacible de justicia en nuestras vidas. Hebreos 12:11. Nos brindan una nueva oportunidad para esperar en Dios y finalmente alabarle. Salmo 43:5. Las pruebas nos ayudan a consolar a otros cuando atraviesan luchas similares. 2 Corintios 1:4. Y que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. La paz y la tranquilidad de espíritu que lo acompaña solo están disponibles cuando tenemos una verdadera paz con Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz como pago de nuestros pecados. Aquellos que intentan encontrar la paz en los placeres que el mundo ofrece se hallarán tristemente engañados. Sin embargo, para los cristianos, los seguidores del Señor Jesús,
La paz está disponible a través del íntimo conocimiento y de la plena confianza en Dios, que suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Estimados oyentes, miremos nuestra paz permanente, la que usted y yo necesitamos, la que el mundo necesita. Cuando el Señor Jesucristo murió, dejó un legado en el que entregó el Espíritu a su Padre. Su cuerpo fue tomado para la sepultura por José de Arimatea. Su ropa fue sorteada por los soldados y entregó a su madre al discípulo amado. Pero a sus apóstoles, que habían dejado todo para seguirle, no les dejó oro o plata, sino algo mucho más, mucho mejor: su paz. Juan 14:27. Porque si la paz gobierna tu vida, gobierna mi vida, todo lo demás será también gobernado. En la iglesia de Filipo hubo cierto roce entre Evodia y Síntique, dos extraordinarias mujeres colaboradoras de Pablo. Nadie sabe lo que originó el conflicto entre ellas, pero lo cierto es que Pablo les ruega que sean de un mismo sentir en el Señor. La paz de la iglesia de los filipenses estaba siendo amenazada. Miremos un anterior texto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Filipenses 2:3. Lo que más se pierde entre los seres humanos es la armonía. Sin embargo, la vida de un cristiano no solo debe estar caracterizada por hacer la paz entre los que están fuera, sino vivir en paz consigo mismo. La primera paz que nuestro Dios desea que tengamos es la de nuestro corazón. Pues habiendo paz en nosotros, habrá paz entre los demás. Un cristiano con una mente perturbada, temerosa, sin paz, deshonra a su Señor. Tal situación nos enseña que hay creyentes que tuvieron la paz con Dios, pero no necesariamente tienen la paz de Dios. En el caso personal, la paz de Dios actúa como un soldado que protege nuestro corazón y nuestra mente. Como vigilante, la paz no permitirá que la ansiedad, el estrés, la desesperación o el miedo nos controlen. Por otro lado, hay que decir que el mundo no puede suministrar esta paz haciendo cualquier cosa para encontrarla. Podemos cantar, ir al mar, ir al gimnasio, tomar pastillas tranquilizantes, tomar una copa, escuchar música, meditar, hasta consumir narcóticos, ponerle todas las venas, quemarle todas las velas a cuanto matache usted quiera, etcétera, etcétera, etcétera. O, si hay dinero, viajar a cualquier lugar de paz, pero nunca conseguirla. Porque solo la paz de Dios es la que trae verdadera tranquilidad al espíritu. De eso es que estamos hablando hoy. La paz de Dios se logra cuando traemos delante de Él todas nuestras peticiones. Por eso, mi estimado oyente, es prohibido afanarnos.
Preguntamos, ¿qué les preocupaba a los hermanos de Filipos que Pablo les amonesta de esa forma? ¿No estaban ellos llenos de virtudes según el elogio de Pablo? Nos preguntamos. ¿Debe un creyente afanarse? El afán, estimado amigo y hermano, es una realidad en la vida. Se afanan los pobres porque no tienen cómo alcanzar el pan para vivir. Se afanan los ricos para proteger sus riquezas, de modo que nadie se las robe. Se afana el enfermo para lograr su cura. Pero también se afana el que está sano para alcanzar sus propias necesidades o metas. Así que todos nos afanamos, incluyendo aún nosotros los creyentes. De allí el planteamiento de Pablo: por nada estéis afanosos. Es parecido al que ya el Señor con anticipación había dicho: no os afanéis. Ambos coinciden que el afán debiera ser un asunto prohibido en la vida de un creyente. El Señor nos ha dicho que el Padre sabe de lo que tenemos necesidad y si buscamos primeramente su reino. Al hacerlo, todas estas cosas que nos preocupan serán resueltas. Debemos vivir un día a la vez, sin ser vencidos por la ansiedad, la cual produce dudas, desconfianza, desánimo y frustración. El apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Él tenía mucho por lo cual estar preocupado y afanado, pero con su propio testimonio impulsa a los filipenses a poner su confianza en el Señor. Así que, estimado hermano y amigo, es prohibido afanarnos. Traigamos toda petición al Señor Jesucristo. Amados hermanos, todo lo que nos está molestando debemos llevarlo al Señor en oración. Todo aquello que nos produce confusión mental, confusión emocional o de angustia, tenemos que traerlo delante del Señor. No pensemos que es poca cosa traer cada asunto, por muy grande o pequeño que sea. Sepamos esto: si hay algo que nos está preocupando en nuestra vida, ya Dios ha hecho su trabajo en el problema, sea grande o pequeño. Recordemos que la promesa dice: Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Ahora bien, surge una pregunta: ¿tiene Dios necesidad que le presentemos las peticiones? ¿No es Él un Dios acaso omnisciente? La verdad es que por este atributo el Señor no necesita ser informado de nuestros requerimientos, pero nuestro Salvador se agrada que le presentemos en forma específica lo que necesitamos. Pues de esta manera mostramos nuestra impotencia y a la vez nuestra dependencia única y exclusivamente de Él. La palabra petición es un término más específico que oración, porque describe la actitud de traer delante de nuestro Dios nuestra necesidad. Amados, amigos y hermanos, nada queda sin respuesta delante de Dios. Es cierto que hay oraciones para alabarlo, pero hay peticiones que tienen que ver con nuestra paz. Traigamos a Él nuestras preocupaciones. Recordemos que la paz de Dios se logra cuando desarrollamos un espíritu de acción de gracias.
seamos siempre, siempre agradecidos. Cuando el miedo nos invade, quedamos paralizados y no somos capaces de contar nuestras bendiciones. El fantasma de la preocupación no nos deja ver la manera como Dios nos bendice con toda bendición espiritual. El texto habla de la importancia de traerle al Señor todas nuestras peticiones. A través de eso nos aseguramos que no quede nada en nosotros que perturbe esa paz. Pero no solo debemos pedirle, debemos agradecerle. Porque al presentarle a nuestro Dios nuestra gratitud, venimos a reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, 17. A través de toda nuestra vida podemos ver cómo nuestro Dios nos trajo a este momento, cuidándonos en el pasado, proveyendo en el presente y asegurándonos sus promesas para el futuro. Surge una pregunta. ¿Sabe usted de cuántas cosas el Señor nos ha librado? Cuando sienta que ha sido arrojado por las olas de la vida o que alguna tempestad le ha llevado a algún desánimo y sienta que todo se ha perdido, cuente sus bendiciones. Nómbrelas una por una y se sorprenderá que todo lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Tengamos presente que la gratitud anticipa la bendición. Cada oración debiera comenzar con una alabanza a nuestro Dios Todopoderoso y con una palabra de acción de gracias. Aun si vamos a derramar nuestro corazón delante de Él por cualquier pena que atraviesa el alma. Porque la acción de gracias manifiesta nuestra seguridad de que Dios escuchará y contestará la oración. Dar gracias por adelantado es un ejercicio de fe. Sabemos que la respuesta vendrá, aunque no podamos verla o tener algún indicio de que viene en camino. ¿Acaso no es eso lo que significa la fe? La acción de gracias es una parte de la oración. No hacerlo es desconocer lo que nuestro Dios hace por nosotros todos los días. ¿Sabía usted que hay una íntima relación entre la paz de nuestro Dios y la acción de gracias? Por eso Pablo con mucha propiedad dijo esto: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. El creyente que vive bajo un espíritu de gratitud no tendrá mucho espacio en su vida para las quejas o las críticas. Preguntamos, ¿cuántas veces le agradecemos a Dios por nuestra vida, familia, trabajo, iglesia, pastor, etcétera, etcétera? La paz de Dios se logra cuando desarrollamos pensamientos dignos de un creyente. Usted y yo somos lo que pensamos. Sin duda alguna que entre todas estas claves para la paz del espíritu, esta clave que Pablo nos deja es donde más fallamos. Porque en la vida somos lo que pensamos. Proverbio lo presenta de esta manera: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Nuestra mente es un gran campo de batalla donde combaten los pensamientos positivos con los negativos.
El profeta Jeremías, consciente de tal batalla, nos dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Por lo tanto, hay una naturaleza dentro del ser humano que lo lleva cautivo a pensamientos negativos, indignos, malos, perversos, codiciosos y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Pablo, sabiendo de esa naturaleza, nos invita a cambiar nuestra manera de pensar por una que es digna de un creyente. Cuando él dice, por lo demás, hermanos míos, y luego introduce las cosas buenas que debe ocupar nuestra mente. Pone aquello como si fuera la meta máxima a la que le debemos apuntar si queremos lograr la paz de nuestro corazón. Los pensamientos llenos de ansiedad, de perturbación y de malos deseos producen un corazón ausente de paz. Quien piensa de esta manera tiene la mente de Cristo, algo digno de alabanza. Todo lo que el hombre hace tiene su origen en sus pensamientos. Veamos cómo el ingenio que vemos en las cosas hechas por el hombre tiene su origen en un pensamiento. El presente texto nos presenta la altura sobre todo lo que pensamos. Cuando Pablo finaliza esta cadena de virtudes, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, nos dice que si hay algo más de esto en nuestra mente, que sea digno de alabarlo, que pensemos en ello. Es como si él nos dijera, aparte de la lista que les acabé de dar, si tienen otra cosa, otra virtud que vaya en esa misma dirección, piensen también en eso. Mis estimados oyentes, lo que el apóstol nos desafía es a ver qué pensamiento debiera ocupar nuestra mente. Los pensamientos están dentro de todos nosotros. Ninguno puede verlo, pero el Señor Jesús sí los ve y los conoce. Por el contrario, el diablo no tiene acceso a ellos. Él debe esperar a que surjan para conocerlos y atraparlos para sus propósitos satánicos. No le demos lugar al diablo dejando que pensamientos indignos se salgan y los utilice para deshonrarnos. Recordemos que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. El que anda en el Espíritu vive con la paz de Dios en su corazón. La paz de Dios se logra a través de la obediencia a la palabra divina. Pablo se presenta como un modelo ante los hermanos filipenses. Tres cosas demandan su ejemplo. La primera tiene que ver con lo que aprendiste. Es una de sus autobiografías. Pablo nos ha dicho, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hechos 20:20. Hermoso, ¿cierto? Se lo repito. En una de sus autobiografías, Pablo nos dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hechos 20:20. Los escritos de Pablo reflejan su enseñanza, de allí su deseo de imitarle en esto. La palabra enseñada produce paz. Obedecerla es dejar que ella haga su trabajo. El otro ejemplo es
lo que oísteis en mí. ¿Qué habían oído las iglesias levantadas por Pablo? Después de su conversión, el tema de su conversación era el Cristo crucificado. Eso es lo que él espera que se imite. Por último, Pablo habla de lo que vistes en mí. ¿Qué vieron los hermanos de Filipos en Pablo? La historia dice que Pablo era pequeño de estatura y de un físico no muy agraciado. Pero, por cierto, que no es de esto lo que Pablo pide que veamos. Su demanda es a imitarlo en lo que él hacía. Ellos tenían que ver su amor, pasión y consagración al Señor. Esto es lo que él demanda que se obedezca. La obediencia a la palabra enseñada, oída o vista, es lo que nos trae paz. No piense el creyente que tendrá la paz de Dios sin la obediencia a la palabra. Hay una fuente de paz en la palabra divina. Cuando nos constituimos en hacedores de la palabra, permaneceremos lejos de todo lo que arruina el alma y el espíritu, pues la misma palabra nos recuerda. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Y el gran sabio de la palabra ha dicho: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3, 1, 2. La palabra de Dios es una fuente de paz. Nada mejor que su contenido para vivir en paz. Concluyamos. Es un hecho que la paz es lo que Dios tiene para todos sus hijos. El profeta Jeremías lo expresó de la siguiente forma: porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11. Estimado oyente, ¿qué le perturba en este día, estimado amigo, amiga, hermano, hermana? ¿Ha perdido la paz de Dios? Considera la importancia de esta promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted es un hijo de Dios, viva en la paz de Dios. Si no ha creído todavía, venga al autor de la paz. Venga al príncipe de la paz para que Él gobierne en su corazón. Si su paz gobierna su vida, todo lo demás será felicidad. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, mi eterno y soberano Dios. Gracias porque tú eres el príncipe de paz. Tú eres el único. No hay más nadie que nos da una paz única, una paz exquisita, una paz que sobrepasa cualquier cosa en este mundo. Y a mí me acaba, y a mí me acaba. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por haberme dado permiso de compartir tu palabra en esta noche. Bendito eres tú por los siglos de los siglos.